Hola, buenos días, soy el doctor Raúl Méndez y hoy estamos de nuevo en otro programa de Salud al Mediodía. Ahora, por estas fechas, me gustaría desearte una feliz Navidad y un próximo próspero año nuevo. Hoy estamos con el doctor Rolando Santillán. Él es especialista en implantología y prótesis. Sí. Y vamos a estar hablando acerca del cuidado que debes de tener con tus dientes, sobre todo cuando se pierden estos dientitos, por qué se pierden y qué es lo que podemos hacer para prevenirlos. ¿Vale? Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Raúl, gracias por la presentación. Qué gusto me da verlo nuevamente por aquí, doctor. A ver, cuéntenos, ¿por qué se pierden los dientes? ¿Por qué perdemos las piezas dentales? Porque hay muchas razones, ¿no? Sí, normalmente en el mexicano, vamos a llamarlo así, se pierden principalmente por caries, por descuido. Yo lo llamaría malos hábitos alimenticios, malos hábitos higiénicos, en donde pues crece una enfermedad que se llama caries, una enfermedad de las encías, que es una enfermedad periodontal, pero también se pueden perder por un traumatismo, o sea, acaso hay un golpe, un accidente. Hay gente que practica deportes de contacto, hay gente que anda en moto y cae. Se mete un trancazo un accidente, y se cae. Sí. O también en el carro, tengo muchos pacientes accidentados que desgraciadamente hay un choque y salen por el parabrisas, pierden los dientes, etcétera, ¿no? Esas son como las principales causas. Aparte, bueno, ya otras aledañas como algún tumor o alguna lesión más importante. Más fuertes. Sí. Ok, la caries. La caries es una de las principales enfermedades que afectan a la boca, sí, y que normalmente provocan la pérdida de dientes, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo podemos prevenirla? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los doctores, nosotros sabemos que tenemos que ir al dentista, pues regularmente, sí nos atendemos y todo, pero el gran grueso de la población no es así. Sí, desgraciadamente la gente se descuida, nos descuidamos. Yo creo que en esta época donde la vida va cada vez más rápido, le ponemos menos atención a nosotros mismos, a nuestra salud, a nuestros cuidados, claro, que a nuestro trabajo, ¿no? El jefe que tenemos quizá encima nos pone a hacer un proyecto y se te olvida lavarte los dientes. Bañarte me imagino que no, pero mucha gente se descuida. Entonces a partir de eso pues, crecen enfermedades, como mencionábamos, la caries, el número de bacterias en la boca aumenta, las encías se inflaman, sangran, todo esto. Y muchas veces la gente no va al dentista hasta que les duele. Sí, hasta que les duele la boca, lo cual es una gran desgracia, ¿no? Porque muchas veces usted y yo sabemos que cuando ya hay dolor dentro de la cavidad oral, en algunas ocasiones los anestésicos no funcionan. Sí, si el paciente no acude al dentista, se pone el asunto cada vez más grave, porque una caries pequeña va creciendo, hasta que destruye una cantidad de diente que es a veces irreparable y hay que extraerlo, ¿no? Entonces el dolor aumenta, los analgésicos ya no cubren el esquema, ¿no? Ya no terminan de quitar el dolor que uno quisiera, hay que echar mano de antibióticos, de antiinflamatorios, etcétera, y pues el paciente llega cada vez más asustado, con peor actitud, ¿no? Sí, con más dolor más que nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Doc? Explíquele por favor a nuestra audiencia, ¿qué es lo que pasa cuando nos duele la boca, nos duele un diente, de repente pasa la madrugada, nos despierta este dolor y al día siguiente nos deja de doler completamente? Porque mucha gente piensa que el diente ya sanó, ya se reparó solito y no es así. Sí. Bueno, hay algo muy característico en los dientes. El dolor cuando inicia una caries, por ejemplo, se le llama dolor por oleadas. Viene el crecimiento de la caries, empieza a destruir el tejido dentina, después esmalte, y va entrando en lo que es la cavidad muy cercana al nervio. Entonces el dolor se presenta como una ola en donde al aumentar el dolor se siente una intensidad mayor, obviamente, pero después pasan unas horas y disminuye.
y luego viene otra vez la ola de dolor y disminuye, hasta que, bueno, el diente empieza a crear una dentina de reparación, una dentina que aísla, digamos, la caries, el medio externo y se protege. Claro. Entonces el paciente dice, oye, pues ya estoy bien, me dejó de doler, no pasa nada. Y como tú lo mencionas, amanece y pues se me quitó el dolor. Pueden pasar ciertos días o semanas en donde no presente dolor hasta que otra vez vuelve una oleada de dolor, pues cada vez más intensa. Sí, va subiendo como un sube y baja, ¿no? Sí. Empieza, y normalmente este tipo de dolencias, de dolores, se presentan en la madrugada. Sí. Se presentan en la madrugada por el aumento letárgico de la presión arterial, ¿no? Ahora, una vez que ya se presenta con dolor, ya en algunas ocasiones tenemos un absceso periodontal, un absceso periepical o un absceso propiamente dental. En esas ocasiones, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, cuando ya se crea un absceso, hay una lesión, para que la gente lo entienda, en la raíz, en lo más bajo de la raíz, en la punta, se crea una pequeña lesión en donde ya hay que hacer otro procedimiento, no solamente limpiar, colocar una amalgama, colocar una resina, sino limpiar y colocar un material de sellado, limpiar, desinfectar los conductos, un procedimiento que se llama endodoncia, en donde se eliminan todos los factores bacterianos, ¿sí? Se limpian con una solución principalmente a base de cloro, se colocan medicamentos dentro del conducto de la raíz para poder seguirle manteniendo esa raíz en boca. Solamente hay que tener cuidado en que esto lo haga siempre un especialista, ¿sí? Hay en la odontología ya muchas especialidades que nos ayudan a que cada uno haga su trabajo, ¿no? Una vez terminada la endodoncia ya se procederá a reconstruir el diente. Claro. Ahora, una vez que ya se tiene la endodoncia, ¿se quita el dolor? Normalmente sí, cuando solamente es de origen pulpar, ¿no? Normalmente debe de curarse y el especialista sabrá si compromete algo más de la encía o el ligamento, etcétera. O una parte del hueso. Pero normalmente cede. ¿Qué pasa si este dolor no cede? Bueno, lo que hay que hacer es revisar si el diente no tiene una fractura. Hay que revisar si en la manera de morder el diente no tiene el ligamento inflamado. El ligamento es una membrana viscoelástica, como podemos ver en la imagen, que rodea el diente. Si ven las raíces de los dientes, se alcanza a ver un contorno alrededor de las raíces. Esa parte del ligamento puede estar inflamada, molesta, tanto por la caries, por la lesión de abajo, y hay que esperar a que esto sane. ¿Cómo le ayudamos? Desgastando la parte masticatoria, la parte más alta del diente. Se hace un pequeño desgaste para permitir que el diente sane poco a poco. Claro. Este desgaste es sacarlo de oclusión, sacarlo de función. ¿Para qué? Para que el ligamento se desinflame. Exactamente. Además de apoyarlo con medicamentos. Sí, a veces mandamos analgésico, antiinflamatorio, y con eso en unos 4 o 5 días el diente va sintiendo, mejoría, va mejorando, ¿no? Sí, empieza como con un dolor punzante que va poco a poco disminuyendo hasta desaparecer completamente. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Una vez que ya tenemos nuestro dientito sin caries, ¿qué hay que hacer? Ya se le hizo la endodoncia, ya se le hizo su poste, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que seguiría? Vamos a reconstruir el diente, sí, como bien dices, en el conducto, que ahí se ven los instrumentos, cómo entran en el conducto, cómo se lava, se desinfecta. A partir de ese espacio que queda, vamos a rellenar con un poste, depende de la destrucción del diente, y el núcleo se va a rellenar también, para poder después poner una restauración definitiva, en donde por medio de una corona o un onlay, una restauración que cubra a la totalidad de las cúspides, ya sea un anterior, un diente de enfrente, o un posterior, una muelita, se pueda rescatar y volver a permitir que muerda, ¿no? Que esté en oclusión. ¿De qué sirve un poste? Porque muchas veces yo he visto casos
donde se le hace la endodoncia e inmediatamente le ponen la corona encima. Sí, ¿no? sí, es correcto. Mira, bueno, nos vamos a unos 20, 30 años atrás, en donde los postes son materiales de reconstrucción, que puede ser de fibra de vidrio, algunos metálicos que ya están casi en desuso, en donde rellenan el conducto, pero forman un muñón en la parte superior para que la restauración pueda abrazar completamente y proteger al diente. Nuestro trabajo es protegerlo. Hay mucha bibliografía sobre postes en donde se menciona, algunos son nocivos y algunos no, pero eso depende de la cantidad de diente que te quede para que tú puedas rescatar ese diente. Hay, como tú bien dices, coronas que van encima del diente sin necesidad de poste, pero hay otros casos en donde sí es necesario. Cuando el diente está destruido más de un 50-60%, como la imagen, ¿no? Sí, habría que pensar en un soporte, eso se llama poste o endoposte, a partir del cual se rellena con un material sólido de plástico, puede ser resina, y después ya se hace la funda de porcelana. De porcelana, de siliconia, de metal porcelana y demás. Ok, una vez ya restaurado, muchas veces los dientitos que tienen algún tipo de aditamento protésico, como una corona, un puente, algún implante que se puso por ahí se restauró bien. Sí. Todos tienen sus cuidados especiales, ¿no? Ya entrando directamente al tema, que es el cuidado de los dientitos. Ahora, de acuerdo a su especialidad, ¿cuáles serían los cuidados adecuados para un puente, por ejemplo, o para alguna prótesis fija? Sí, mira, pues para que el público lo entienda de manera general, un puente, un implante de los dientes, se tiene que cuidar todos formando hábitos, ¿no? La higiene bucal 2 o 3 veces al día, el cepillado completo, el hilo dental, ¿sí? Un enjuague bucal y un puente específicamente, que es tu pregunta, hay hilos dentales específicos que se van a utilizar para pasarlo debajo del puente. Claro. Hay hilos que se llaman ultrafloss, superfloss, ¿sí? De varias casas comerciales que se enhebran, digamos, pasa por debajo de la encía, entre la encía y el diente, por debajo del puente, y lo vamos a deslizar con mucho cuidado, abrazando al diente, por lo menos en las noches, para sacar los residuos de alimento que pueda haber. Claro. La gente se le dificulta, pero si tiene buena destreza lo puede hacer. Si no, pues hay otros elementos que nos ayudan a sacar la comida que está ahí atorada, ¿no? Claro, ahora hay cierta contraindicación, por ejemplo, con los cepillos eléctricos. Hace muchos años sí, porque los cepillos eléctricos tienen un motor, una pila, que mecánicamente, sin que tú hagas ningún esfuerzo, el cepillo, sus cerdas rotan o vibran, ¿sí? Hacen un movimiento de vaivén según cada marca, cada tipo de cepillo. Ajá. Y esas cerdas normalmente lastimaban la encía o desgastaban de más el diente. Hoy se sabe que las nuevas cerdas, que son de puntas redondeadas, de un nylon más adecuado para el trabajo mecánico, no dañan la encía, ¿no? Hay casas comerciales que se han vuelto locas en mejorar la higiene del paciente, claro. También dándole una prioridad a que sus productos sean de mejor calidad. Entonces hay cepillos que oscilan y en 2 minutos terminas un cepillado bien hecho. ¿Y esto nos va a ahorrar el hilo dental? Por ejemplo, cuando hay algún tipo de prótesis. Yo diría que no. El hilo dental no tiene sustituto. Sí, el cepillo dental hace un trabajo muy completo, muy satisfactorio, pero para mi punto de vista el hilo dental es no te lo puedes brincar, ¿no? Sí, tienes que usarlo en todos los dientes, en todos los espacios. Hay una cuestión aquí muy específica con el hilo dental, doc. Cuando la mayoría de los pacientes yo les recomiendo que utilicen el hilo dental, en la gran mayoría me dicen, doctor, es que me sangran cuando utilizo el hilo. No, ustedes y yo sabemos que no debería de ser así. Sí, tienes razón. ¿Cuál sería la característica principal para saber cuándo usarlo y cuándo no?
Bueno, el hilo dental es un elemento mecánico específico para limpiar entre diente y diente. En la imagen está, bueno, tratando de ejemplificar cómo se debe usar el hilo. Sin embargo, tomen en cuenta que hay diferentes tipos de hilo, ya está, hay de sabores. Tenemos un hilo dental con cera y un hilo dental sin cera. Cuando es, digamos, la primera vez que se empieza a usar el hilo o hace mucho tiempo no se usó el hilo dental, yo les recomiendo usar un hilo dental encerado, con cera. Con cera. Para que corte la placa de manera que no lastime tanto la encía, porque el hilo pasa entre los dientes y después abraza el cuello del diente, de manera que saca los residuos que hay entre encía y diente. En ese momento la encía inflamada va a sangrar automáticamente. Y una vez que se acaben una cajita, un carretito de hilo, entonces sí cambiamos a un hilo dental sin cera. Encerado. No encerado, ¿sí? Ese hilo dental no encerado, si ustedes lo jalan, hace fibras, hace todos los hilos que conforman la hebra única se desprenden, ¿sí? Se abren y corta mejor la placa, limpia mejor. Pero se hace un barrido, ¿no? Mecánico. Exactamente, va eliminando todo, solamente que ese sí tiene más poder de corte, y si somos un poquito torpes o toscos al hacerlo, nos vamos a lastimar. Va a lastimar y a sangrar. Pero sí tiene que ir dejando de sangrar paulatinamente. Ahora si sangra, pues habrá que consultar al especialista, ¿no? Sí, ¿no? Al periodoncista o en su caso con usted, el protesista, para saber si se está haciendo de manera correcta, ¿no? Sí. Y más que nada, por debajo de la encía, en algunas ocasiones tenemos pequeños pedacitos de sarro, ¿no? En cuyo caso habría que hacer una limpieza más profunda. Sí, eso lo veremos en otro episodio, porque vamos a hablar sobre enfermedades periodontales. Exactamente. ¿No? En algún momento vamos a hablar de enfermedades periodontales. Y cuando está relacionada a las prótesis, corremos el riesgo de que la prótesis se caiga. ¿No? Y todo este esfuerzo, toda esta inversión, pues se pierde. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con las prótesis, por ejemplo, que están soportadas con un implante? Estas requieren de una limpieza muy diferente, sí, y especial a la normal. Se requiere, bien dices, un hilo especial. El hilo dental normal no se usa para implantes. El hilo dental para implantes es un hilo que se llama Superfloss, Ultrafloss. Hay casas comerciales que tienen el suyo propio, donde es como un estambrito, porque el contorno de la encía que está alrededor del implante es más suave. Hay que cuidarlo, entonces un hilo dental normal podría lastimarlo. Se recomienda ese hilo dental que tiene como un acoginado para limpiarlo todas las noches diligentemente, de manera que permanezca limpio más tiempo, ¿sí? Claro. Y obviamente en las citas de limpieza, revisión al dentista, se requiere pues, que el especialista, al igual que los demás dientes, coloque pastillas reveladoras, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que pigmentan los dientes, el cuello de los dientes, y facilitan tanto al dentista como nosotros como pacientes el estarlo limpiando los dientitos, ¿no? Constantemente. Ahorita vamos a hablar acerca de específicamente de las pastillitas reveladoras, que mucha gente no conoce, pero sí es importante que lo sepas, ¿vale? Sí. Entonces, te voy a ver en un minutito, regresamos, estamos en Salud al Mediodía. Ah, ya sé, quieres ser emprendedor, iniciar tu negocio, pero no sabes cómo. No te preocupes, llama en este momento, porque aquí te decimos cómo iniciar una marca, cómo obtener tu logotipo, cómo hacer tu página web, cómo hacer todo un negocio. Y por el producto, ni te preocupes, porque también lo tenemos. Llama en este momento, inicia tu negocio ya. Hola, estamos de vuelta en Salud al Mediodía, estamos con el doctor Rolando Santillán y vamos a hablar de un tema bien importante que muy poca gente conoce, las pastillas reveladoras. Las pastillas reveladoras de placa son aditamentos que nosotros como pacientes podemos utilizar para mejorar nuestra higiene oral. Exactamente. ¿Qué son las pastillas reveladoras? Bueno, la pastilla reveladora es un elemento de higiene que contiene un pigmento para que nosotros, al mezclarlo con la saliva y nuestros dientes, identifique
donde no nos estamos cepillando bien. Hay moradas, azules, rosas, de tal suerte que tengan un contraste, logren un contraste en nuestros dientes. Cuando nosotros nos cepillamos, siempre olvidamos una zona y no queda limpia. De eso se trata la pastilla, que va a identificar dónde se está acumulando la placa. Claro. Pasa la pastilla alrededor de todos los dientes, la masticamos, se escupe, ¿sí? Y las partes blancas son las partes que quedaron limpias, y las partes moraditas o más pigmentadas son donde de plano se nos olvidó pasar el cepillo. Ahora, aquí hay un punto bien importante, bueno, dos. El primero, para los niños, es bien importante empezar a entrenarlos. Esta boca es de un chaparrito. Es bien importante empezar a entrenarlos para el uso de las pastillas reveladoras. Sí, así es. Y no tener miedo con que el niño se pase la pastilla. Obviamente no tiene un sabor desagradable. Se usa un sabor agradable precisamente para que el niño se fomente la higiene oral. Entonces solamente hay que vigilarlo para que la escupa, porque el niño la pasea, juega con ella y pues uno que otro se la traga. Que esa es la función, ¿no? Que justamente pase por todos los dientes y pigmente esta membrana de las bacterias externas, ¿no? Exactamente. También es bien importante mencionar que con este uso de pastillas reveladoras, el efecto que tiene es que la pastilla, la eosina, pigmenta toda la membrana externa. Sí. Y también va a pigmentar nuestra mucosa, porque también tenemos membranas en nuestras mucosas. Entonces mucha gente se espanta al principio porque dice, ay, es que se le ve toda la boca rosa. Y la lengua, cepíllate la lengua, ¿no? Que también ese es un punto bien importante, cepillarse la lengua. Sí. Y terminan como Draculita, así, pero la lengua no se les quita. Ahora, ¿por qué no se les quita? Sí, realmente toda la boca, como mencionas, tenemos membranas y tenemos una pequeña película, un microfilm con bacterias. La saliva, las bacterias hacen una membrana que debe de limpiarse, ¿sí? Claro. La encía, cuando hacemos el barrido para cepillar los dientes, también estamos barriendo la placa que hay en las encías. Ajá, directamente en las encías. Hay algunos cepillos que tienen en el dorso del cepillo, tienen unas irregularidades para que a la hora de estar cepillando, el carrillo, que es el cachete por dentro, se le llama carrillo, la mucosa también la barra. Hay quien saca su lengua y barre también, claro, porque acumula muchas bacterias, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Que por ejemplo, limpiar la lengua abarca aproximadamente un 60% de la cavidad oral, aproximadamente, entre 40 y 60%. Entonces, esta masa muscular recubierta por mucosa normalmente acumula bacterias. Si no se cepilla la lengua, técnicamente estás dejando la mitad de la boca sucia, ¿no? El cepillado de la lengua, ¿cómo es? Bueno, normalmente una vez se cepillan los dientes, se termina de cepillar dientes y encías, se da una cepillada a los carrillos y la lengua hay que darle 1, 2 pasadas de cada lado. La podemos dividir, digamos, a la mitad derecha, mitad izquierda, ¿sí? Con un par de pasadas debería de eliminarse la placa. Claro. Si nosotros identificamos que está muy blanca o hay otro color anormal, pues asistir al dentista para que identifique qué problema tenemos. Pero normalmente, antes que no hubiera cepillos, que se pegaran la lengua con una batelenguas o con una gasa, se daba una pasada para eliminar, digamos, los residuos grandes. Pero no olvidar que toda la boca está llena de bacterias y que sí, como bien dices, hay que limpiarla toda. Y todo se tiene que estar cepillando constantemente, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a los chaparritos, y ya para terminar la parte de las pastillas reveladoras, porque nos salimos un poquito del tema, las pastillas reveladoras ayudan a que los niños se entrenen a un buen cepillado, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a decir a los niños? Quítate todo lo rosita con el cepillo, cepíllate bien, bien, y les vamos a enseñar la técnica. Es bien importante, y eso se lo mencionamos la semana pasada,
que nosotros como adultos no cepillemos con los niños, porque los niños no saben hacerlo, ni van a aprender solos. Necesitamos nosotros hacerlo con ellos y a partir de ahí formar un hábito. Claro. ¿Qué pasa si se la tragan, Doc, la pastilla? Pues no pasaría nada si fuera una pastilla, pero si el niño lo descuidan Claro. y como cualquier otra pastilla piensa que es un dulce y se la traga, entonces sí, ahí te encargo, ¿no? Inducir el vómito sería lo más recomendable. Claro, después de unas 6, 7 pastillitas que el niño ya se haya comido, que nos haga la diablura, ¿no? De que llegue y se las vaya a estar consumiendo. Uh-huh. En el peor de los escenarios, las excreciones van a salir de color rojo o rosita, ¿no? Sí. Dependiendo del color de la pastilla, porque incluso hay verdes también. Ah, no las conozco. Y Okay. normalmente se espantan los papás. Sí, sí. ¿No? Ahora, para los adultos, en algunas ocasiones los adultos se dan cuenta que los dientes les siguen creciendo, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque nosotros sabemos que no es así. Que los dientes se me están haciendo más largos. Uh-huh. En realidad no se le están haciendo más largos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, cuando los dientes dan la apariencia de que crecen, significa que salen de su lugar, pero principalmente las encías se van retrayendo. Se van acortando. Sí, pareciera que el diente crece, pero es realmente la encía la que viaja, la de arriba, va para arriba, la de abajo a su vez hacia abajo, y da la apariencia de tener unos dientes más largos. Se expone la raíz, quizá por trauma del cepillado, un cepillado muy violento. Hay cepillos suaves, ultra suaves, que son los que recomendamos. Mucha gente, le escucho, mis pacientes me dicen, es que mi mamá me dijo que me cepillara durísimo para que no fuéramos al dentista porque es muy caro. Claro. Y entonces se acaban las encías y se acaban los dientes de tanto cepillar, ¿no? Entonces los dientes dan la apariencia de que crecen porque la encía huye. Si tú la molestas, pues se va. Sí, se empieza a retraer, ¿no? Uh-huh. Y esta inflamación normalmente no se da luego. O sea, sí lo podemos percatar. ¿Por qué? Porque hay un sangrado constante. Que cuando te cepillas, no debería de haber sangrado. Claro. Cuando hay un sangrado constante, bueno, lo mejor es acudir al especialista. Totalmente. ¿Qué pasa con los implantes? Cuando se empiezan a retraer, inflamar estas encías constantemente, ¿qué es lo que les puede pasar? Bueno, primero tenemos que identificar la razón, ¿no? ¿Cuál es la causa por cual la encía alrededor del implante se inflama o sangra? Normalmente es por mala higiene oral. Eso es lo tradicional. Que el paciente no es muy cuidadoso, no se cepilla suavemente, no utiliza el hilo superfloss. Pero ocasionalmente también hay alguna semilla tostada que se pudiera incrustar y que permite el paso de bacterias y se inflama, ¿no? Ahora, hay que ver el estado general del paciente, la salud, pero principalmente es higiene. Y hay que revisar que el paciente pues tenga más cuidado. Y se esté cepillando de manera correcta. Ahora, con estos implantes, cuando están bien puestos, normalmente no tienen problemas en mucho tiempo. Sí. Y son prótesis muy estables. Muy estables. ¿Qué pasa si de repente yo empiezo a notar que mi prótesis con el implante se empieza a mover? Ese ya es un problema muy grave. Porque ahí no se identificó a tiempo que había bacterias alrededor, que había inflamación. Antes de que el implante empiece a moverse, normalmente la encía se inflama, se queja, sangra y hay dolor ya a nivel de la encía. Cuando ya el implante empieza a mover, significa que el hueso que soportaba ese implante ya no está. Ya se perdió. Ya se perdió. La colonia de bacterias que empezó siendo 2, 3 casas, ahora ya es una comunidad enorme. Esa colonia de bacterias es gigante y desgraciadamente hay que retirar el implante, limpiar y tratar de salvarlo. En muchas ocasiones los pacientes dicen, es que me están ofreciendo esta solución para salvar mi implante, no ponerme otro y ponerme hueso. Sí. ¿Funciona? Sí funciona, siempre y cuando el paciente recupere la higiene oral. Si es un paciente que no tiene mucho cuidado, pues queden entredichos si tú intentas hacerlo.
paciente trata de comprometerse y antes de colocar el implante se recomienda hablar con el paciente, hacerle énfasis en que sus cuidados son lo que dará al final el éxito del tratamiento, y una vez que se tome la decisión, esperar el tiempo conveniente para que volvamos a evaluar si el paciente recupera una buena higiene oral, que se hace también con pastillas reveladoras, ¿sí? Se le da al paciente una pastilla reveladora, se ve si llega limpio en 2-3 ocasiones, claro. Hay un porcentaje de placa que nosotros como especialistas contabilizamos, a ver cuántas caras de los dientes están manchadas y cuáles no, y a partir de eso decidimos si hacemos o no otra vez el procedimiento de implantes. ¿Hay alguna contraindicación para colocar estos implantes? Bueno, la contraindicación relativa sería que no haya hueso. Obviamente se deterioró tanto, claro, se perdió, que no tienes dónde colocar un implante. Entonces se recomienda colocar nuevamente un bloque de hueso para que una vez que se integre, después colocar el implante. Y la contraindicación absoluta sea que el paciente tenga muy mala higiene oral, fume o use bifosfonatos, por ejemplo, que son ya sea intramusculares, en donde está contraindicado porque la respuesta ósea del cuerpo está disminuida. Que irónicamente los bifosfonatos son medicamentos que se utilizan para combatir o al menos ralentizar los efectos de la osteoporosis. Exactamente. ¿No? Sí. Ahora, el enjuague bucal. Ya cerrando este tema, el enjuague bucal, ¿cuándo se utiliza? Porque mucha gente no sabe cuándo ni cómo utilizar el enjuague bucal. Sí, hay enjuagues bucal, antiguamente tenían alcohol, entonces la gente, algunos los apreciaban y otros los rechazaban, ¿no? Porque es muy fuerte. Hoy en día ya han mejorado lo que son sus componentes y hay que identificar que hay enjuagues bucales que son de uso diario y hay otros que son un medicamento. Siempre se recomienda después del cepillado y del hilo dental. Una vez que te cepillas bien, usas tu hilo dental, viene el enjuague. Hay gente que no se cepilla, no pasa el hilo y solo usa el enjuague de decir, pues siento la boca fresca, muy a gusto. Y ya con eso. Pero pues, no limpió nada, ¿no? Claro. Igual periodontalmente, el utilizarlo antes del cepillado, hacer un pequeño enjuague, ayuda a desprender la placa. Sí. Para que cuando nos cepillemos, entonces la quitamos, o sea, ya desprendida, la removemos con el cepillo y después en el último enjuagado la desechamos. Vale. Sí. Y pues ahí hay muchas marcas comerciales, hay muchísimos sabores, algunos lo toman del estante por su color, por su sabor, si es menta, entonces hay que buscar la afinidad con él, ¿no? Pero sí es parte importante de la higiene oral. De la higiene oral. Ahora, esta parte, los enjuagues bucales mencionó unos que son medicados o que tienen medicamento. Sí. ¿Cómo son estos enjuagues y qué peligros tienen? Lo normal es que esos enjuagues son prescritos, tiene que ser con una receta. Uno no debe de tomar el estante algo que no conozca. Entonces, el enjuague bucal que cuida las encías, que cuida la boca, tiene un componente que se llama digluconato de clorhexidina al 0.12%, que ayuda a bajar la carga bacteriana en toda la boca, ¿sí? Pero se usa como un medicamento y debe usarse yo lo prescribo de 8 a 14 días máximo. Y lo que es nocivo o al final de usarlo, si uno abusa, sería pérdida del gusto, por ejemplo, es un término que se llama ageusia, cuando ya después de usar más veces el enjuague, 2-3 semanas, el paciente se siente a gusto porque se le desinflaman las encías, sí, sigue usando, deja de sangrar, ¿no? También. Exactamente. Pierde el sentido del gusto y eso pues es muy desagradable, mancha los dientes, limpia las encías, pero a costa de que los dientes están todos manchados, como en las manchas de fumador. Claro. Entonces hay que usarlo de manera responsable. Y justamente otra de las características principales del abuso de la clorhexidina, junto con la ageusia, es la pigmentación negra de la lengua.
Sí. Que muchas veces la gente puede presentar este signo a muy temprano uso, a los 2-3 días, y la gente se espanta, ¿no? Igualmente la pérdida del sabor se presenta bien rápido. Sí, la gente piensa, no identifica qué es el enjuague, no identifica qué es el enjuague, y las manchas también empieza a preguntarse qué es, y en una historia clínica normal, cuando viene el paciente y lo revisamos, ya al final, cuando llegas a llenar los datos de higiene bucal, cuando te dice qué enjuague usa, ya te das cuenta que el que está usando no es el adecuado, ¿no? Sí, ¿no? O de plano abusó de Muchas veces el paciente a mí me ha pasado que el paciente ya fue al dentista, le recomendó el enjuague con clorhexidina y ya no regresa. Y cuando empieza a sentir un poquito de molestia, lo vuelve a usar y entonces el periodo se extiende desde una semana hasta 6 meses. Qué horror. Y entonces la persona le echa la culpa al dentista, 1, por una falta de información, y 2, por una falta de profesionalismo, porque el dentista es el encargado de informarle esto al paciente, ¿no? Sí, y a veces, como bien dices, esa información no queda clara, el paciente le echa la culpa al dentista. Claro. Una recomendación, aclaren bien con su dentista cuando les mande un medicamento, ya sea analgésico, antibiótico, antiinflamatorio, enjuague bucal, todo esto que se prescribe, que uno recomienda, de preferencia que sea por escrito, o recuerden bien esos datos, porque abusar de algo, como cualquier cosa, llega a tener un problema. A tener problemas y consecuencias. Yo siempre les comento a mis pacientes y a mis alumnos que lo mejor es preguntar siempre qué, cómo, cuándo y por qué. ¿Qué me vas a mandar? ¿Cada cuándo? ¿Cómo me lo voy a tomar? ¿Y por qué me lo vas a mandar? ¿No? Que son como las bases de la investigación científica. Bien, claro. Pero vamos a hablar de otra. Eso es tema para otro día, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ayuda a saber qué es lo que tengo y a tratarlo de manera correcta. Y así eliminamos esas pequeñas como duditas que normalmente nos quedan a nosotros como especialistas para el paciente y los pacientes para el especialista. Sí. ¿No? Ahora, los cepillos normalmente vienen en diferentes tamaños, vienen en diferentes formas, y hay muchas veces los pacientes que no se dan cuenta que en la parte de hasta arriba dice mediano, suave o rígido, duro. Sí. ¿Qué es esto? Las características de un cepillo han variado, lo que es la cerda, el tamaño de la cabeza, el mango, si está recto, angulado, y diferentes marcas comerciales. Lo que preguntas acerca de si es duro, mediano, suave, habla exactamente de las cerdas del cepillo. Las cerdas tienen penachos, un grupo de penachos que en conjunto van a hacer el efecto de barrido. Claro. Entonces, ese duro, mediano, suave es la calidad de suavidad o dureza que tienen las cerdas del cepillo. Hoy en día se recomiendan suaves o ultra suaves para que no dañen el diente y no dañen la encía. ¿Sí? Cuando uno barre el piso, pues no le echa toda la fuerza para barrer. Simplemente cuando vaya pasando la escoba va eliminando. Claro, si nos dejamos de lavar los dientes 3-4 días, entonces es normal que le cueste más trabajo al cepillo barrer, pero sí se recomiendan cepillos suaves o ultra suaves y 2 a 3 veces al día. Si yo tengo pacientes, no sé si te ha tocado, pero que reportan cepillarse 4 o 5 veces al día, pues tampoco es bueno. No abusar del cepillado, porque si no provocamos estas consecuencias de las que estábamos hablando hace rato, del sangrado constante, de que las encías se retraigan y demás. Sí, ¿no? Cada cuánto se tendrían que cepillar más o menos. Yo les recomiendo una cantidad. ¿Cuánto les recomendaría usted? Lo normal es después de cada comida hacer un cepillado, por eso tiene que ser suave. Hay pacientes que trabajan, entonces a veces solo lo hacen 2 veces, y si pudieran pasar el hilo en la noche sería suficiente. Sin embargo, hay pacientes que se lo cepillan 1 vez al día bien y empiezan a acumular un poquito de sarro en los cuellos. Yo creo que de 2 a 3 veces al día estaría bien. Estaría excelente. ¿Cuál es el cepillado más importante? El de la para noche. usted, el de la noche, claro. Definitivamente.
Sí, porque permanecemos toda la noche con la saliva, ya sea que tomemos o no agua, suficiente cantidad de agua, y los ácidos que tienen las bacterias son los que van deteriorando tanto los dientes como la encía. Entonces, sí, coincido contigo, el de la noche sería el más importante. Ahora, hay un estudio nuevo que nos menciona que en la noche ya no nos enjuaguemos, ¿no? ¿Para qué? Para que la pasta dental se quede haciendo el mismo efecto que una aplicación de fluoruro, ¿no? Creo que es uno de los puntos más importantes actualmente, que después del cepillado nocturno ya no echarse agua, nada más escupir lo que sobra, cepillarse la lengua y hasta ahí, ¿no? Que ese es uno de los tips y de las recomendaciones que yo te doy. Pero para nuestro cepillado hay una técnica en específico, ¿no? Y hay técnicas especializadas. Para que tú puedas saber cuál es la que más se acomoda para tus necesidades, yo te recomiendo que vayas a la consulta del doctor Santillán, ¿no? Muchas gracias. Sí, recordar que las pastas dentales son un detergente, son un jabón. Y con el cepillo de dientes vamos a limpiar bien, así como nos lavamos las manos, el cuerpo, el cabello, también los dientes necesitan un jabón. Afortunadamente los jabones para la boca, que son cremas o pastas dentales, pues tienen flúor, tienen abrasivos y tienen un saborizante que si tú escoges la que te gusta, pues no va a ser tan desagradable. Que en algunas ocasiones, cuando yo era chiquito, había una pasta de Colgate que tenía forma de estrellita, que sabía chicle, que era específico para los niños. Y ahorita ya no la hacen porque los niños se la comían, ¿no? Hay muchas veces que los niños se comen las pastas. ¿Es esto malo? Bueno, yo creo que no, siempre cuando no sea un abuso, ¿no? O sea, no es precisamente bueno, sí, no es un alimento, mejor, claro. Pero tampoco es como que los vaya a enfermar directamente. Sí, ¿no? Exacto. Eso es una manera de inducir que se cepille cada vez mejor. Sin embargo, no deberían de comérsela. Sí, no, recomendamos que si en algún momento detectas que tu niño, no es un dulce exactamente, si detectas que tu niño se está comiendo la pasta, dile que no lo haga y aléjalo del producto, ¿vale? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Gusta agregar algún comentario en especial, Doc? Bueno, básicamente tomar en cuenta que las pastillas reveladoras, el cepillo eléctrico, son agentes que nos ayudan a mantener la boca limpia, ¿sí? Hay un estudio que habla de la mano dominante, en donde normalmente si somos diestros o somos zurdos, pues cepillamos bien de un lado y del otro no alcanzamos a limpiar. Claro. Entonces el doctor va a usar pastillas reveladoras para identificar dónde no te estás cepillando, y tú también en tu casa puedes comprar en la farmacia tus pastillas reveladoras para identificar dónde no te estás cepillando bien. Y que te está fallando. Sí. ¿No? Ahora, cepíllate de 2 a 3 veces al día. Utiliza la pasta, el enjuague y el hilo dental correcto. Afortunadamente, tenés una gran cantidad de dentistas con acceso a esta información. Acércate a tu especialista, en especial acércate a la consulta del doctor Rolando Santillán, para que podamos apoyarte y darte la información tal cual y la información correcta de tu cepillado. Sí. ¿Vale? Sí, nada más para generalizar también la dieta es importante, que no tenga tantos azúcares, ¿sí? O azúcares que están escondidos como el arroz o los carbohidratos que puedan permanecer. Actualmente podemos comer un poquito más verduras crudas, para que logre un efecto de autoclisis, que limpie los dientes a la hora de estar masticando, ¿sí? Y menos alimentos pegajosos, sería una buena recomendación. Ya la dieta es otro chicles, los bomboncitos, sí, las picafresas, ¿no? Los todo chiclosos, sí, los cajetosos. Ay, cómo peleo yo con los... Esos muy ricos, pero tanto que peleo yo con ellos. Así pero bueno, recuerda que yo soy el doctor Raúl Méndez, estoy contigo todos los miércoles a las 12 del día. Aquí te dejo mis datos por si quieres contactarme en algún momento. Yo soy ortodoncista y también te voy a dejar los datos aquí abajo del doctor Rolando Santillán. El doctor Rolando Santillán, él es especialista en prótesis,
¿vale? Si en algún momento quieres asistir a su consulta, te puedes contactar directamente con él. Recuerda que como cada semana estoy contigo en Salud al Mediodía y estoy aquí deseándote un feliz año nuevo, un próspero año nuevo y sobre todo una pasada y feliz Navidad. ¿Vale? Estamos para servirte. Nos vemos la siguiente semana, el próximo año en Salud al Mediodía. Hasta luego. Más.